Bueno, buenas noches, amigos. Ya siendo las 7:05, pues vamos a empezar en nuestra charla de introducción de al entrenamiento de la resistencia. Esta charla va a estar a cargo de Alejandro Porras Espejo. Él es un estudiante de la universidad, está en quinto semestre y Alejandro hace parte de de nuestros comités. Él es un miembro premium y estuvo con toda la disposición de preparar esta charla. Entonces, bienvenido Alejandro, bienvenido a las personas que se han conectado. Recuerden que con esta charla hacemos la introducción a este módulo de entrenamiento de la resistencia y vamos a tener varias charlas en donde vamos a explicar múltiples temas con respecto a la resistencia, a las adaptaciones hormonales, cardiovasculares, un poco el enfoque que tuvimos con el entrenamiento de fuerza, pero ahora con la resistencia. Entonces, bienvenido Alejandro. Si quieres, prende tu cámara, tu micrófono y la audiencia es tuya. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Como ya me presentó mi compañero Daniel, la idea es darles una introducción a lo que es el entrenamiento de resistencia. Vamos a empezar pues es un abrebocas. Este tema es espectacular, es lleno de muchas cosas, pero hay que desenglobarlo y hay que desmenuzarlo con mucho cuidado. Entonces es simplemente un abrebocas y quiero hablar de lo que es la introducción al entrenamiento de la resistencia. Sin más preámbulos, yo voy a empezar la presentación. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza me dicen o esperamos hasta el final de la presentación y comenzamos. Entonces, antes que nada tenemos que ser muy específicos en lo que es resistencia. Si uno habla de resistencia en cualquier ámbito, ya sea el ámbito físico o en tema de materiales, son definiciones muy diferentes, pero por métodos de conveniencia vamos a tomar esta definición. La capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica, ¿cierto? Esa es la definición que nosotros vamos a usar a lo largo de la presentación porque esa es la definición de la resistencia en el entrenamiento. Nos referimos a la resistencia psíquica como la capacidad del deportista para soportar durante el mayor tiempo un posible estímulo que invita a interrumpir la carga, pero también hablamos de la resistencia física. Y ahí hablamos de lo que es la capacidad para soportar la fatiga que posee el organismo. Y ahí hablamos de los sistemas parciales, ya sea el muscular, el cardiovascular, el que estemos entrenando en ese momento. Es algo inevitable sentir fatiga y cuando nosotros entrenamos resistencia nos enfatizamos en poder prolongar esa fatiga y seguir adelante con el entrenamiento. Pues vamos a hablar rápidamente sobre la resistencia como parte de una condición física. Yo quiero que tengamos presente que la condición física varía en muchas cosas y posee muchos componentes. Sucede que entre ellos está la resistencia y sucede que está la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la coordinación como tal. Pero queremos por ahora enfatizarnos solo en la resistencia, enfatizar la importancia que tiene la condición física y enfatizar su entrenamiento. Si nosotros hablamos de cómo se clasifica una resistencia, es prácticamente muy difícil descifrarlo. La resistencia, no hay solo una resistencia y se involucra en muchas cosas dependiendo de la perspectiva. Nosotros podemos hablar de resistencia general, resistencia cardiovascular, resistencia de fuerza. Todas se van alternando dependiendo de la modalidad en la que nosotros nos movamos. Si nos movemos en el ciclismo, si nos movemos en el fisiculturismo, cada una de las resistencias se alterna y se va escalando dependiendo de la modalidad. Entonces es importante tener en cuenta que no solo hay una, sino se clasifican entre varias. Ahora, si nosotros entramos y empezamos a ver la clasificación de la resistencia en la teoría, podemos llegar a muchas cosas. Hablamos del porcentaje de la musculatura implicada, ¿cierto? Hablamos de la resistencia general, la resistencia local, ya los especificaré más adelante. Y cuando hablamos en una perspectiva de la adscripción a una modalidad, hablamos de la resistencia general y específica. Nosotros podemos hablar del suministro energético muscular, ahí también se habla de resistencia aeróbica y anaeróbica. Y también hablamos de una resistencia en la duración temporal. Esa es una que se usa mucho en los atletas. Los fisiculturistas hablan de una resistencia a corto, medio y largo plazo. Y también hablamos de formas de trabajo motora implicada. En cada una de estas categorías se habla de una resistencia y por eso quiero enfatizar, no hay solo una resistencia,
se manejan de diferentes escalones, alternadas y dependiendo de la modalidad del deporte. Vamos a hablar de algunas. Yo quiero explicarles algunas que me parecen muy importantes y otras solo los vamos a pasar. Porque solo una introducción voy a mencionar rápidamente cuando hablamos de la perspectiva en porcentaje de la musculatura implicada, hablamos de una resistencia muscular general y también de una resistencia muscular local. Pero empecemos hablando por la general. Si nosotros hablamos de la general, hablamos del entrenamiento de resistencia, sobre todo en un área del cuerpo. Hablamos de una sexta o una séptima parte de la musculatura esquelética. ¿A qué me refiero yo? A una pierna, me refiero a que estamos haciendo aquí, por ejemplo, el ejercicio de todo un brazo. Pero cuando hablamos de la resistencia muscular local, hablamos de una parte de esa séptima o sexta parte del cuerpo. Pues si hablamos de la pierna, vamos a hablar es del glúteo. Estoy trabajando entrenando resistencia muscular local del glúteo. Son simplemente para mencionarlos. Pero también tenemos otras que son un poco más llamativas, por ejemplo, la adscripción a una modalidad. Tenemos cuando hablamos de la resistencia general, también conocida en la literatura como resistencia de base. Esto viene a ser, a grosso modo, el estado de la forma cardiovascular. Entonces hablamos de la resistencia cardiovascular. Hablamos de una resistencia que es independiente a la modalidad deportiva, se trabaja y es muy importante. Yo diría que es de la más importante la que vamos a estar tocando a través de la presentación. Vamos a hablar también de que, bueno, y no se me olvide mencionar que influye mucho en los planos del rendimiento y la resistencia local de un músculo. Hablamos si vamos a trabajar cualquier musculatura local, la resistencia base es clave. O sea, el sistema cardiovascular y su resistencia es clave. Hablamos y también de que tiene una gran influencia en la rapidez de la recuperación muscular después de una carga. Entonces hablamos del tiempo de recuperación después del ejercicio, después del entrenamiento. Y cuando hablamos de la resistencia específica, hablamos más que nada en una modalidad de deporte y la capacidad de un grupo muscular específico. Suena muy parecido a la local y por eso es que en la literatura, como muchos puntos coinciden, tenemos en ocasiones que se le relacionan como sinónimas. Es importante tener eso en cuenta. De estas vamos a tratar un poco, pero de las que más me llama la atención, que conocemos mucho a nivel fisiológico, nosotros los estudiantes de medicina, los médicos, incluso los mismos deportistas, es de la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Si nosotros hablamos de la resistencia aeróbica, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una resistencia que se enfoca mucho en la carga suficiente de oxígeno que tenemos presente en el cuerpo para la combustión oxidativa. Y en esto hablamos de los productos energéticos del ciclo de Krebs. Esta resistencia la vamos a tocar mucho porque mientras la estamos clasificando, es una de las más usadas y hay que desmenuzarla porque es espectacular. Es sin duda increíble. Y hablamos de la resistencia anaeróbica ya cuando hablamos de un aporte de oxígeno limitado. Hablamos de un entrenamiento que el individuo tiene un aporte de oxígeno limitado y debido a una intensidad de una carga elevada, lamentablemente el oxígeno a veces no alcanza y vamos a entrenar la resistencia anaeróbica. Eso es clave también para cualquier tipo de entrenamiento. Si nosotros vamos a hablar un poco de por qué esto ocurre, ya vamos a los temas del metabolismo bioquímico. Yo no voy a tocarlos mucho por el hecho de que en este caso vamos a tener una charla más adelante, pero pues hablando rápidamente ellos, cuando hablamos de resistencia anaeróbica, hablamos del ciclo de Krebs. Para nosotros los estudiantes de medicina somos muy conscientes de los procesos metabólicos donde se libera energía almacenada a través de la oxidación de acetil-CoA, derivada pues de carbohidratos, lípidos, proteínas, con unos productos de dióxido de carbono y ATP, o sea, energía. Y en esto es lo poco que voy a mencionar de bioquímica en la resistencia aeróbica. Y pues también voy a mencionar aquí lo que viene a ser el ciclo de Cori y la vía de ácido láctico, que pues es el ciclo metabólico que consiste en la circulación, pues diría cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado. Nosotros hemos visto esto, pero pues como dije, esto es una charla para más adelante. Lo importante es tener en cuenta la resistencia aeróbica y anaeróbica, fundamentales. Y voy también a hablar sobre pues cómo se escalan. Yo ya había mencionado que en la resistencia no hay solo una y como tal el suministro energético en un deporte tampoco es solo uno.
Yo quiero que entiendan que cuando uno habla de resistencia y entrenamiento de resistencia, varía mucho y se escalan y se alternan los tipos de resistencia que uno está entrenando. En esta gráfica podemos ver, esta gráfica la tomamos de un artículo, incluso también, si se acuerdan del doctor Jaime Ayala, nos la mostró en varias clases, incluso el doctor León nos mostraba que pues a través del tiempo nosotros empezamos a alternar entre las resistencias que se entrenan. Y al principio tenemos una gran cantidad de energía de ATP y empezamos con creatinfosfato y todo eso, pero equitativamente y luego vamos avanzando a través del tiempo en el entrenamiento y vemos cómo va cambiando. Empezamos cuando es un tiempo corto con la resistencia anaeróbica generalmente de alta intensidad, generalmente cargas pesadas, pero a medida que va pasando el tiempo tenemos que tener en cuenta que no puede mantenerse por el hecho de que o tiene que bajar la carga o tenemos que tener otro tipo de suministro. Resulta que tenemos es el oxígeno, pero la carga no vamos a poder mantener una intensidad por ya más de 15 minutos y el metabolismo debe cambiar. El metabolismo pasa ya a ser aeróbico. Pero es para mostrarles cómo va cambiando. Yo quiero hablar de otra categoría, otra perspectiva en la clasificación de resistencia, y es una que se usa bastante con los atletas cuando uno está hablando de la resistencia de temporal o de duración, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de una resistencia de duración temporal, tenemos diferentes subclases. Tenemos la resistencia de corta duración, ¿cierto? Y esta es una resistencia que hemos hablado mucho de ella, pero yo la quiero mencionar rápido y mencionar los límites de tiempo que se manejan. Aquí estamos hablando cargas máximas de aproximadamente 45 segundos a 2 minutos y generalmente el suministro energético es anaeróbico por el poco tiempo y generalmente es carga alta, carga fuerte, intensa. Después hablamos de la resistencia de media duración o resistencia de plazo mediano. Hablamos también aquí que el suministro en este caso sigue siendo anaeróbico, pero va creciendo hacia el aeróbico. Entonces ahí vemos que se empiezan a alternar y hablamos ya un poco del umbral. Queremos tocar el tema de que aquí se corresponde a unas cargas específicas de aproximadamente de 2 a 8 minutos, lo que dice la literatura. Y tenemos la resistencia de larga duración, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de lo que supere los 8 minutos y es exclusivamente un suministro energético ya aeróbico, de resistencia aeróbica. Quiero aclarar que estos son tiempos que da la literatura, que dan los textos, pero no aplican para todo el mundo. Recordemos que no todos somos los mismos personajes de los libros de fisiología y que pues resulta que no todos medimos unos 70, pesamos 60, 70 kilogramos y tenemos todos diferentes condiciones atléticas. Entonces es extremadamente importante tener eso en cuenta. Ahora, y ya que al que le interese el tema, es bueno tener en cuenta que la resistencia a larga duración puede ir mucho más allá. Se subdivide en resistencia a larga duración de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y las resistencias ya varían en sus tiempos. Según la literatura, hablamos de en la resistencia a larga duración tipo 1, hablamos de cargas de hasta 30 minutos, hablamos en la resistencia tipo 2, cargas de 30 a 90 minutos, y hablamos de resistencia de tipo 3, que superan los 90 minutos, estamos hablando ahí ya casi hasta maratones de carreras de ciclismo largas, y pues es importante tenerlos en cuenta. Algo que ya es también muy característico es que las resistencias de larga duración tienen muy en cuenta el metabolismo ya de lípidos. Pues ¿por qué? Recordemos la importancia del corazón, recordemos que es extremadamente importante tener en cuenta que el corazón y su metabolismo es basado en más del 60% en la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, por eso es que hablamos del metabolismo de lípidos en la resistencia de larga duración. Muy importante tener eso en cuenta. Ahora, yo quisiera que viéramos esta gráfica donde, además de muy chévere, porque me parece que expresa la idea de cómo van alternando los diferentes tipos de resistencia. Si la miramos desde abajo, vemos que está desde la máxima intensidad hasta la escasa. Y si subimos arriba, un poquito ya en la mitad de la gráfica, vemos cómo está el suministro energético. Igualmente que les digo yo, la resistencia anaeróbica, mientras la carga sea máxima y fuerte, va a estar trabajando anaeróbicamente.
pero la resistencia aeróbica ya cuando bajamos la intensidad y vamos a largas cargas de tiempo, porque si subimos arriba ya vamos a ver el tiempo de 0 a 90 minutos, vamos a estar viendo que eh, pues a medida que aumenta el tiempo vamos a coger resistencias de larga duración, vamos a estar activando más la resistencia anaeróbica. Entonces es muy importante tener en cuenta, como ya había mencionado, que las resistencias se escalonan y se alternan, dependiendo de la modalidad del deporte, dependiendo de la intensidad que nosotros manejamos. Es muy importante tener eso en cuenta para ya los métodos del entrenamiento. Ahora, yo quiero tocar el tema de la resistencia a nivel celular, debido a que pues nosotros tenemos que tener en cuenta que yo les puedo decir toda esta carreta de lo que dicen los libros y la teoría, pero miremoslo ya a nivel celular y a nivel de cada uno de los deportistas individuales. Quiero hablar rápidamente de las fibras. Entonces, si nosotros tocamos el tema de las fibras musculares, hablamos de cuando nos enfatizamos en resistencia, hablamos de fibras de tipo 1 o rojas o cortas o de contracción lenta, fibras ST, todos esos nombres son expresados en la literatura. Se enfocan en la resistencia a larga duración, tienen una buena vascularización, elevada cantidad de mioglobina y participan en la actividad aeróbica. Es extremadamente clave. También tenemos las fibras musculares de tipo 2, pero cuando nosotros hablamos en términos fisiológicos de las fibras tipo 2, la gente cree que solo es relación a la fuerza y no es 100% cierto. Cuando uno habla de la fibra muscular de tipo 2 blanca, larga o de contracción rápida, fibra FT, vemos que además de que sí tiene de pronto una función diferente, tiene también que entrenarse la resistencia en este tipo de fibras. Entonces se enfoca en una resistencia de corta duración, o también que se conoce en la literatura como fuerza rápida, y posee escasas mitocondrias y participa en la actividad anaeróbica por ese mismo hecho. Es importante tener en cuenta en qué se desarrollan. Hablemos de la fibra muscular de tipo 1, que generalmente, como se dice, contracción lenta, bien vascularizada, aeróbica, se va a manejar en deportes de carreras largas, de maratones, pero cuando hablamos de la fibra muscular de tipo 2, hablamos de ese tipo de modalidades de deporte que necesitan fuerza inmediata, eficaz, y no significa, vuelvo y repito, no significa que no se entrenen en resistencia. Ahora, después de que ya les más o menos le di una introducción a todos mis compañeros y a todos ustedes, les quiero comentar que hay técnicas y métodos de entrenamiento de la resistencia. Muchos de nosotros ya los conocemos, los atletas son muy familiarizados con ellos, pero aquí les voy a hablar más o menos del impacto que tienen en el individuo y a nivel fisiológico también. Hay muchos métodos, nosotros sabemos que hay métodos continuos, hay métodos de interválicos, hay métodos de repetición, hay métodos de competición. Los voy a tocar brevemente para que veamos cada uno, veamos más o menos cómo se desarrollan en el atleta, qué efectos tienen, pero nosotros los conocemos por muchos nombres y ya vamos a ver por qué. Entonces, nosotros vamos a enfatizarnos primero en el método continuo. Entonces, ¿qué es el método continuo? Ustedes dirán, bueno, listo, entonces el man dice método continuo. ¿Qué es esto? Es un entrenamiento continuo, normal. Listo. El método continuo es el más común del mundo. ¿A qué se refiere el método continuo? El método continuo se refiere en la literatura a hablar de esa persona que sale a correr y dice, bueno, entonces sale y le dice a la esposa, amor, voy a salir a trotar, quiero ir a hacer una carrera, quiero ir a montar cicla. Cualquier persona que dice eso es parte de un método continuo, porque va a entrenar la resistencia de una manera continua. ¿En qué estamos enfatizados en el método continuo? En la capacidad aeróbica, en la resistencia de base, que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Muy importante, también conocida como resistencia general, y generalmente la larga duración, o bueno, son ejercicios o entrenamientos de larga duración por el hecho de que son continuos en cuanto al estímulo y la repetición motora. Entonces vamos a mirar ciertas cosas aquí. Aquí menciono rápidamente que muchas de las modalidades que implican este entrenamiento es el ciclismo y el atletismo. Vamos a ver acá en la gráfica ciertas cosas que son importantes en el método. Vamos a hablar de que es un entrenamiento de resistencia que involucra el 70 al 95% de la intensidad de la persona. Hablamos de que es un ejercicio sin pausa, con una carga elevada y de larga duración. Yo quiero que vean rápidamente la gráfica y les voy a expresar que a simple vista ustedes ven que es algo continuo y es algo sin pausa, que a medida que uno va subiendo se va exigiendo, pero va a un método continuo, sin necesidad de pronto de exigirse o de cambiar los ritmos, los estímulos, es algo continuo. Esto es lo más cotidiano que hemos hablado. Pero veamos, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes, veamos unos ejemplos.
Yo tengo acá a Egan Bernal, ¿cierto? Es uno de los atletas en este momento más famosos de la farándula. De Egan, pues no hay mucho de qué hablar. Egan es un tipo relativamente alto, mide 1,75 m, si no me equivoco, pesa 60 kilogramos. Y Egan es uno de los ciclistas que en este momento está destacado, obviamente por el Tour de Francia, pero en este tipo de deportes vemos cómo Egan, además de eso, él maneja en las vueltas algo continuo. Maneja no entrenamiento porque ya está en competencia, pero maneja una forma de entrenamiento continua. No es la única forma que maneja, y eso lo voy a enfatizar después cuando hablemos del método de competencia. Y tenemos acá a otro personaje, este me encanta. Para los que no lo conocen, se llama Jeffrey Mutai. Él es de Kenia, es un excelente corredor, es un corredor que ya lleva pues varios años en el deporte. Él mide 1,70, no es que sea muy alto, y es bastante, pesa, creo que si no me equivoco, son 54 kilogramos. El hombre es un corredor de larga distancia y ha corrido alrededor del mundo en diferentes tipos de competencias, pero en este tipo de modalidades nosotros vemos cómo el método continuo se efectúa en sus deportes y es muy importante verlos, pero quiero enfatizar que no es la única forma en la que estos deportistas se entrenan. Nosotros hablamos de un método interválico, esto ya es algo que pues ya es de tener en cuenta para los atletas de mejor rendimiento. Si nosotros hablamos de un método interválico, hablamos de diferentes estímulos y de intensidad y duración. Entonces, para los que ya deben conocer el método HIIT, mucha gente ya es familiarizada con métodos de entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Si no, pues les comento, consiste en elevar y disminuir la frecuencia cardíaca, porque eso efectivamente, además de consumir más energía, va a mejorar y va a ser más eficiente el entrenamiento de resistencia. Estos son métodos que se dividen en dos, un método interválico intensivo y otro extensivo. Por ahora solo voy a hablar del intensivo. Además de favorecer la regulación cardiovascular y es excelente para la economización del metabolismo muscular y la capacidad de aguante específica, tiene varias cosas que son muy llamativas. Hablemos de que también es muy bueno para mejorar la resistencia de velocidad, eso es clave, y hablamos de una intensidad fuerte, hablamos del 80 al 90% de la capacidad del individuo y hablamos de picos, de intervalos. Entonces estamos hablando de que la persona va a subir la carga, ya sea por el movimiento, la intensidad o la duración, y luego va a bajarla en una pausa. Luego la va a volver a subir. Eso es lo que nosotros conocemos como el método interválico. Este es uno intensivo, precisamente porque pues, es uno que maneja unos picos fuertes. Pero si nosotros hablamos de uno extensivo, podemos también tocar el tema de que este ya viene a ser un poquito más alargado. Tiene las mismas ventajas, sino que también tiene otras características un poco más específicas. No solo son para, por ejemplo, los entrenamientos HIIT, sino que también vemos acá que son más usadas para la modalidad del deporte. Hablamos del fútbol, del básquetbol. ¿Por qué? Porque listo, ustedes para los que hemos jugado fútbol, para los que hemos jugado básquetbol, nos damos cuenta que es algo cambiante, ¿cierto? Nosotros no vamos a estar a toda hora corriendo en una carrera dándole a un nivel constante. Hay veces que sale el balón pues, de la cancha, a veces tenemos que frenar, a veces tenemos que exigirnos más para darle la carrera, para ganarle a la ofensiva o volver a la defensiva. Entonces, es importante darse cuenta que en este tipo de modalidades de deporte vemos mucho el entrenamiento interválico, precisamente por las cualidades y características que tiene, de mejorar el rendimiento, además de economizar el metabolismo muscular, es excelente porque usted va a tener una mejor reserva de energía, por decirlo así. Y hay muchos autores que defienden más el método interválico por el hecho de que es que esto es espectacular, o sea, ya a nivel personal, para los que hemos hecho HIIT y hemos entrenado así, es una exigencia muy fuerte, pero incluso las primeras veces que gente inexperta lo hace, llega a sufrir de vómito, de náuseas, es un entrenamiento fuerte, pero es espectacular. Y el rendimiento que uno mejora es increíble, es algo que no tiene vuelta de hojas, sinceramente. Ahora, si nosotros nos enfocamos un poco
en la diferencia acá del intensivo al extensivo, vemos que de pronto varía un poco en la intensidad de la carga, que hablamos de una intensidad de 60 a 80, y también estamos hablando de la extensión de los intervalos, entonces vamos a hacer más intervalos, y ahí dependiendo del entrenamiento y del objetivo, va a cambiar los tiempos en los que uno está haciendo las cargas, y las pausas también van a cambiar sus tiempos. Muy importante tenerlo en cuenta, son excelentes métodos de entrenamiento de resistencia de base y van a mejorar la resistencia en general, independientemente de cómo la clasifiquemos. Yo quiero hablar aquí, por ejemplo, de Radamel. Radamel Falcao es uno también ya no es tan famoso como antes, pero Radamel era un jugador muy querido, yo creo que hasta el sol de hoy día es muy querido. Radamel mide casi 1,80, creo que es 1,77 y Radamel es delantero de la selección Colombia, ¿cierto? Falcao es espectacular, pues, y tuvo su época donde era mucho mejor, sino que las lesiones sacaban a mucha gente, pero diría que sigue siendo espectacular. Y en los entrenamientos futbolísticos uno ve cómo hacen los intervalos, ya sea de un punto a otro, ya sea en estaciones, uno ve en el deporte cómo lo hacen. Y vemos también, por ejemplo, en el básquetbol, aquí tenemos al famoso LeBron. LeBron mide casi 2 metros y LeBron es uno de los mejores basquetbolistas, jugador de los Lakers. Y el entrenamiento, yo soy capaz de decir que el entrenamiento de básquetbol incluso es más movido que el de fútbol por el hecho de que los tiempos son más rápidos. Los tiempos son extremadamente rápidos, es ida y vuelta, es ida y vuelta. Ellos tienen por obligación que entrenar de manera interválica y lo hacen a su modalidad, pero son deportes donde nosotros vemos estos entrenamientos. Quiero pasar a hablar del método de repetición. El método de Una repetición, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? no, sí señor, cuenta. Qué pena haberlo interrumpido así. Me preguntaba si su merced conoce cuál es la diferencia entre el método interválico, el HIIT normal y el extensivo en cuanto a su estructura. ¿Cuáles serían las diferencias? Ah, listo. Pues sí, entonces vente, ¿cuál es tu nombre, perdón? César Cortés. César, te comento. Resulta que cuando nosotros hablamos, esto porque ya no me vuelvo. Veas dónde se volvió esto. Cuando nosotros hablamos de resistencia, tú me hablas del HIIT y la diferencia entre los métodos interválicos, ¿cierto? Recordemos que, como te digo, el HIIT es un método interválico. El HIIT es un método interválico y por el mismo hecho que usan los intervalos. ¿Cuál es la diferencia? En la aplicación en la que uno tiene. Entonces, si usted va a hacer un HIIT intensivo, lo va a hacer un poco más corto. Pero si usted va a hacer un HIIT extensivo, pues va a hablar de unos ciclos un poco más largos y pues ahí ya depende de cuál es tu modalidad, ¿cierto? ¿Qué estás buscando a nivel cardiovascular, a nivel de resistencia? Bueno, ¿más preguntas de casualidad? Entonces estábamos Gracias. hablando, no, tranquilo, entonces estábamos hablando aquí del método de repetición y aquí cuando hablamos del método de repetición quiero enfocarme en decir que esto es un método que se habla mucho en la resistencia de fuerza y la resistencia de velocidad. ¿Por qué? Porque pues hay que tener en cuenta que la resistencia muscular es algo que se debe trabajar y poca gente lo trabaja. ¿Por qué? Por temas de estética. ¿Quién no quiere tener la hipertrofia remarcada? Pero no es la única, pues no es la única prioridad y eso lo tiene que entender un fisiculturista, un atleta. Entonces, si nosotros hablamos del método de repetición, hablamos de repeticiones. Si nosotros vamos a trabajar una resistencia, pongamos un ejemplo, muscular local, general, hay diferentes autores que dicen que cuando uno trabaja la resistencia, hay unos que dicen que uno debe trabajar desde 20 a 30, pero yo diría que ya es mucho. Hay gente que trabaja de 15 a 21 repeticiones. Varía dependiendo de cuál es el objetivo a llegar, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta que favorece el crecimiento muscular. Cuando usted trabaja resistencia, no es que deja de crecer el músculo, debe uno trabajar resistencia, pero tiene otra manera de mostrarse a nivel estético. Y si aumentamos también las reservas de energética local, eso es otro beneficio clave que tiene el método de repetición. Voy a ir un poco más rápido por temas de tiempo. Voy a acelerar un poco. Voy a hablar aquí de Jeremy Buendía. Para los que no conocen, Jeremy Buendía es un fisiculturista muy bueno. Es un tipo que, además de que se ha pasado últimamente al fisiculturismo
clásico y libre de anabólicos. El hombre se ha desarrollado mucho últimamente en la resistencia y él hace este tipo de ejercicios, no solo para la fuerza y la hipertrofia, que ya son rangos menores de repeticiones, sino rangos mayores que son de resistencia, como ya habíamos mencionado. Y es muy buen día para el que le interese, es un fisiculturista americano y no es muy alto. Entonces, el último método que voy a tocar es el método de competición. Ahora, todos los atletas que he mencionado anteriormente son parte del método de competición, por el hecho de que son todos ya manejan un nivel muy profesional, todos ya manejan un nivel espectacularmente alto, manejan un nivel de entrenamiento constante y muchos hacen diferentes estrategias. El método de competición consiste en precisamente en eso, en la competición, el ser lo más eficiente posible para una competencia. Y es válido de muchas formas e involucra muchas cosas. La dieta, el entrenamiento en alturas, la carrera cuesta arriba, carreras de velocidad variable, entrenamiento de corta, mediana y larga duración y evaluación de la resistencia. Hay muchas formas de evaluar la resistencia, pero pues eso es una charla para más adelante. Yo quiero comentarles acá que algo muy enfatizado aquí es el entrenamiento en alturas. Mucha gente, conocidos y atletas de todo el mundo van a entrenar a un lugar más alto precisamente para desarrollar y poder sintetizar más glóbulos rojos que facilitan el transporte de oxígeno y van a terminar perfundiendo mejor los tejidos. Tiene sus pros y sus contras como todo. Eso es algo espectacular si uno quiere mejorar su rendimiento. A la hora de bajar al nivel donde sea que va a hacer la competencia, se termina haciendo un desempeño mejor. Y eso es algo clave. ¿Cuál es de pronto el contra? Que tienen unas afectaciones en el hematocrito, estamos hablando de un porcentaje más arriba del 50%, y eso trae sus cosas negativas. Pero bueno, eso será una charla para otro día. Ahora, aquí yo quiero hablar algo espectacular. Ya vamos a entrar a los beneficios en general de la resistencia. Hay algo que es clave y es que un corazón normal, estamos hablando de 300 gramos de un miocardio, estamos hablando de un corazón de un adulto normal, pesa eso, 300 gramos, pero de un atleta vemos que el corazón de un deportista va a ganarse hasta 200 gramos. Y eso es algo que es muy interesante porque eso va a desempeñarse en la siguiente gráfica. Para aquellos que les interesa, aquí hay una gráfica que me parece muy interesante, me parece muy bacana, comparando todo tipo de deportes con el volumen cardíaco que uno va a terminar teniendo, que cada individuo va a terminar teniendo. Nosotros hablamos de un volumen cardíaco relativo de 100 aproximadamente, pero aquí vemos gente que lo tiene hasta 15, casi hasta 16. Vemos un corredor de larga distancia que lo tiene hasta casi 16. Tiene todo esto variado en pues, el deporte que uno hace. Y es algo increíble, a mí me parece muy bonito, la verdad, ver cómo los deportistas tienen esa capacidad de tener un volumen cardíaco mayor, por ende un mayor corazón, en términos coloquiales hablando. Ahora, yo voy a ir ya cerrando con lo que nosotros llamamos las cosas buenas y cosas malas. El entrenamiento de resistencia en exceso es malo, todo en exceso es malo, diría el doctor León, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la resistencia uno diría, bueno, ¿qué tiene de malo entrenar la resistencia de manera excesiva, de pronto para poder ser el mejor de todos? Lamentablemente cualquier cosa en exceso es malo. Nosotros hablamos de que la resistencia cuando uno la entrena o se sobreentrena, que es la palabra, ocurren cambios bioquímicos en las fibras musculares. Llega a ser el hecho de que uno empieza a perder la capacidad de la velocidad y la fuerza. Si recuerdan anteriormente habíamos hablado de las fibras. Lamentablemente cuando lo ideal sería que uno tuviera las fibras de tipo 1 y tipo 2 equitativas, al 100 y al 100%. Pero eso no pasa. Si uno tiene al 100% las fibras de tipo 1, las fibras de tipo 2 van a sacrificarse por ese medio. Entonces yo diría, bueno, un 50-50, sí, pero eso tampoco sucede por el hecho de que la modalidad del deporte del atleta no lo va a permitir. Si usted es un maratonista, va a tener más fibras de lo que viene a ser de larga duración para que pueda usted mantener algo aeróbico en vez de tener algo anaeróbico que son más enfatizadas en fuerza. Lamentablemente todo depende de la modalidad del deporte, pero en casos excesivos nosotros vamos a ver cómo varía,
pero en casos excesivos hay cosas que pueden pasar y pueden pasar graves. Por ejemplo, el intercambio bioquímico de una fibra por otra. No tiene nada de malo si uno mantiene un balance, pero hay ciertas atletas o ciertas personas que no. Aquí tenemos una que es una atleta muy conocida, una atleta alemana, se llama Constance Klosterhalfen, perdónenme la pronunciación. Es una atleta muy conocida, ella estuvo en el 2019 corriendo la carrera de 5.000 metros en el 2019 y además de ella se ganó la medalla de bronce. Últimamente ha sido muy criticada por su, no en términos estéticos, sino nutritivos y de composición muscular, donde se le ha visto más de una vez sufriendo de trastornos no solo de bulimia, sino que no ha podido levantar pesos ni siquiera muy bajos y estuvo recientemente en un escándalo por eso. Entonces, el llamado acá es simplemente a mantener en cuenta que la resistencia es muy importante, pero no se debe entrenar en exceso. Hay que tener una buena combinación de fuerza y resistencia. ¿Qué sucede si deja uno de entrenar la resistencia? Es una excelente pregunta y pasa y se pregunta a menudo y hay muchos desenlaces en la respuesta. Si hablamos de un efecto residual, ¿qué es un efecto residual? Cualquier persona, cualquier individuo, sea o no un atleta profesional, estamos hablando de una persona que independientemente deja de entrenar la resistencia y va a tener que perderla. El cuerpo consume lo que no se usa. Así de fácil lo lleva, no sirve, listo. Pero es lo que cree él. Entonces nosotros vamos a hablar del efecto residual, es la pérdida de la capacidad de la resistencia. Estos son unos rangos promedios, vuelvo y digo, no aplican así para todo el mundo. Hay gente que está mucho más entrenada, hay gente que demora más en perder o hay gente que demora menos en perder la resistencia. En el caso aeróbica, en el caso de la velocidad, nosotros hablamos de una resistencia aeróbica, se pierde más o menos de 25 a 35 días que no se entrena. Y la resistencia a velocidad, la resistencia de fuerza, pique máximo, se pierde de 2 a 8 días. Esto es algo que son rangos relativos aproximados, pero recordar que no aplica para todo el mundo. Y en otros casos muy particulares, y esto es muy interesante, hay deportistas de élite y de alto rendimiento que llegan a necesitar un desentrenamiento. Uno dice, bueno, y Alejandro, ¿qué es un desentrenamiento? Un desentrenamiento viene a ser cuando uno es un atleta de alto rendimiento y hablamos de que se tiene que desentrenar de a poquitos. ¿Y por qué razón? Porque llega la posibilidad de poder padecer un síndrome de descarga agudo. ¿Qué es un síndrome de descarga agudo? Es muy raro escucharlos, pero en atletas de alto rendimiento, deportistas de élite, se ve este tipo de síndrome, aunque en escasas ocasiones, pero se ve. Y vemos que es un síndrome simplemente como del cuerpo intentando adaptarse a los cambios fisiológicos. Hablamos de cierta sintomatología como punzadas en la zona pericárdica, hablamos de incluso desbalances hormonales, anímicos. Son cosas que se deben tener en cuenta en caso de ser un deportista de alto rendimiento y bajar las cosas despacio. Es como una desintoxicación del mismo deporte. Y pues simplemente comienza más o menos de 2 a 10 días después del retiro profesional, tiene una duración de 1 a 4 semanas. Generalmente, si es grave, el síndrome, que es muy raro, pero en casos graves puede durar más de un mes, pero no constituye ningún riesgo. Solo son cambios fisiológicos del cuerpo y es importante tenerlos en cuenta si se es un deportista de alto rendimiento. Bueno, ya para ir cerrando, en toda esta introducción yo no he hablado o he aclarado los beneficios. Y la resistencia tiene muchos beneficios. Los he mencionado a lo largo, pero quiero tenerlos concretos y escritos para aquellos que quieran saberlos de manera, pues, textual. Y vamos con el primero. Dice el aumento de la capacidad de rendimiento físico, claro. La optimización de la capacidad de la recuperación, clara. La minimización de cualquier tipo de lesión también es muy importante tenerla en cuenta. Recordar que si usted está entrenado en resistencia, las fibras son más ágiles y tienen su forma de evitar este tipo de lesiones, ya sea tirones, desgarres. El aumento de la capacidad de la carga psíquica, y aquí nos referimos a la carga de la fatiga. Entonces, si el cuerpo y la mente ya empiezan a jugarle trucos a uno diciéndole que uno ya, bueno, descanse, no, vas a poder aumentar esa capacidad y vas a poder seguir adelante con el entrenamiento. La velocidad de reacción y de acción elevada en todo momento. Esto es muy importante y en este punto voy a hacer énfasis para la gente de la edad avanzada. Cuando uno ya está en edades pues avanzadas, lamentablemente este reflejo se pierde. Entonces, al mantener un entrenamiento de resistencia
Es importante porque mantiene uno los reflejos y la velocidad de reacción en cualquier momento lista, en el caso de un tropiezo, en el caso de una caída o un mal movimiento. Y esto no solo es para la gente de edad avanzada, es para cualquier persona. Hablemos de la reducción de los errores técnicos y aumento de la concentración. Sí, mientras usted tenga una buena resistencia, va a tener una disminución de sus errores técnicos, ya sea en la técnica de levantamiento, ya sea en la manera en la que usted posiciona los pies a la hora de correr. Todo eso lo va a arreglar porque va a estar más concentrado. Y la prevención de formas erróneas del comportamiento táctico o originado por la fatiga es lo mismo. Y en general, una salud más estable. Es de lo mejor que existe. Ahora, yo quiero ya ir cerrando con esto y esto me parece muy interesante. Aquí hay un estudio donde hablamos de la resistencia y las endorfinas. ¿A qué me refiero yo? Mucha gente dirá, bueno, todos los beneficios que trae y todos los beneficios sí, que trae la resistencia, el entrenar la resistencia son excelentes, pero hablemos en términos, apartando un poco la fisiología, apartando el tema del deporte y de la medicina, hablemos en términos de placer. Hablemos en términos de que cuando usted entrena la resistencia, usted tiene una mayor secreción de endorfinas, específicamente de beta-endorfinas, que son sustancias que mejoran el estado de ánimo. Y aquí vemos gente, bueno, vemos aquí en la gráfica una persona no entrenada, tanto de género femenino como masculino, y vemos aquí uno masculino entrenado. Y vemos que tanto antes de la carga como después de la carga tiene mucho más expresado la secreción de beta-endorfinas. Por tanto, tiene un mejor estado anímico, a grosso modo en general. Aquí estamos hablando de antes y después de la carga, después del deporte, pero en general esto se mantiene así y se mantiene con una sensación de placer muy buena. Quiero cerrar con esta cita, me parece muy interesante y la quiero dejar simplemente en sus cabezas para que la tengan presente. Dice, entrenar la fuerza sin entrenar la resistencia es como tener un auto con un gran motor y un tanque muy pequeño. No llega a ningún lado. Entonces, yo sé que en muchos casos vemos atletas de hipertrofismo, vemos atletas de hipertrofia, de gente que quiere más que nada mostrar la fuerza es importante, pero no olvidemos la resistencia. Es también, yo diría que hasta más importante, pero todos tienen un balance y es importante tenerlas juntas. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para ustedes y pues yo espero que les haya gustado. Es una introducción, intenté hacer lo más breve posible, pero es un tema muy amplio. Yo espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden contar. No hay dudas, preguntas. Súper, Alejo, ahí está. Yo tengo César una, tiene... perdón otra vez, es que César, ¿cómo estás? Cuéntame. me gustaría saber si de pronto usted nos podría ayudar dándonos o ejemplificando un poco más lo de el entrenamiento interválico y el entrenamiento interválico extensivo. Ejemplificando, ¿me dices, César? Sí, o sea, digamos, por ejemplo, está la metodología Tabata, que pues espero que la gran mayoría la conozcamos, que son 8 series, 20 segundos de trabajo por 10 de descanso, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, hago 4 ejercicios en metodología Tabata, ahí ya simplemente estaría trabajando el método HIIT o ya pasaría a ser un método HIIT extensivo. No, ahí sigues trabajando el HIIT. Recuerda que el HIIT es un método interválico como tal de alta intensidad. Como tú lo acomodes, sea intensivo o extensivo, sigue siendo un HIIT. Pero lo que te digo, va dependiendo de la modalidad que tú quieres. Si tú quieres, entonces, si tú quieres algo intensivo y de verdad estás manejando deportes intensivos, pues listo, entonces le subes un poco los tiempos y dejas el HIIT con de pronto con unos ciclos menos ciclos, pero con una mayor intensidad. Y cuando lo vas a hacer extensivo, dejas un HIIT de más ciclos, pero de pronto le bajas un tris a la intensidad. Sería más que nada eso. Ah, ok, listo. Ahora sí ya está súper claro. Muchísimas gracias. No, con todo gusto.
¿Alguien más tiene preguntas, dudas mientras yo pueda contestárselas? No, creo que no. Hola Alejo. Pues bueno, no tenemos manos levantadas pues en el chat o preguntas en el chat, pero de igual manera te voy dando muchas las gracias por la presentación. Creo que si vemos que no hay manos levantadas también es porque de alguna manera u otra con las hazañas o los deportistas que trajiste para ejemplificar los diferentes tipos de ejercicio y su intensidad y cómo varía el entrenamiento de resistencia en estos, pues a mí me gustó mucho la dinámica y de nuevo gracias por la presentación. Si no No, tenemos listo, más con todo preguntas, gusto. Pues me alegra que les haya gustado y ahí cualquier lo dejo. cosa, ahí tienen los contactos de todos nosotros del grupo de interés de medicina. Estamos para resolver cualquier duda que tengan. Ahí tenemos una mano levantada, dale, Sergio. Sergio, sí, cuéntame. ¿Aló? Creo que no, creo que se asustó. Sergio. ¿Ahí ya me oyen? Sí, sí, ahí te escuchamos. Es teniendo problemas acá con el audio. Pues es que estuve escuchando que hablaste de dos tipos de fibras, las fibras lentas y las fibras rápidas, ¿sí? Sí, señor. Pero pues hacen falta un tipo de fibra que es la fibra mixta. Sí, sí sé a qué te refieres, sí sé a qué te estás refiriendo. Lo que pasa es que las estamos tomando solo